Devocional 26 de octubre, de 1 de Juan 2, 13, 14, permanece. En la Biblia Dios nos habla y en la oración nosotros le hablamos, y ambos son interdependientes en su efectividad. La Escritura nos enseña a orar y nos muestra qué orar y cómo orar, y nos da las bases para la oración, y nos anima, porque Dios escucha nuestras oraciones. Y la oración aplica la Escritura sobre nosotros mismos y sobre otros. Convierte la palabra en oración e implora con la ayuda de Dios para la comprensión de la palabra y para vivir la palabra. Así que la oración y la palabra son interdependientes en la forma en que nos ayudan a ser conformados a la imagen de Cristo. Es totalmente imposible crecer como cristiano a menos que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Este es el motivo por el que el enemigo lucha en contra de todo este asunto del estudio de la Biblia, la edificación de nuestra vida alrededor de la centralidad de las Escrituras, y porque nos vemos sometidos al ataque constante a este nivel. Es algo de suprema importancia que nos permite alcanzar la madurez. A pesar de que el enemigo no pueda impedir que seamos cristianos, sin duda puede impedir que seamos cristianos fuertes, y esta es exactamente la manera en que lo hace. Intenta desviar nuestra atención, haciendo que sigamos determinados atajos que dan la impresión de que nos van a convertir de inmediato en personas maduras. La espiritualidad instantánea, la madurez instantánea. Dios nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha llamado a una relación con Él, pero como todo padre amoroso, Él no quiere que sus hijos permanezcan como están. Él no quiere que vivamos en una infancia espiritual perpetua. Él nos ama como llegamos a su conocimiento, pero Él quiere llevarnos a ser como su Hijo Jesucristo. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Al ser niños, aunque tenemos el Espíritu de Dios y anhelos nuevos de buscar y agradar a Dios, nuestro pensamiento sigue moldeado por las ideas de este mundo. La instrucción de Dios es a renovar nuestra mente con su palabra. Que mientras estudiamos su palabra, oramos, lo conocemos, nos aventuramos a obedecerle y experimentamos su fidelidad, nuestra forma de pensar va cambiando, va madurando y nuestro modo de actuar cambia. Dios nos ha hecho victoriosos. El creyente ha vencido sobre el pecado, sobre el mundo y sobre el enemigo cuando aceptó a Cristo. Este es el principio de la victoria a la cual no solo se debe vivir una vez en el momento de la salvación, sino que somos llamados a vivir obteniendo esa victoria cada día de nuestras vidas. Siempre debemos aprender como si fuéramos niños en las manos de su Padre. La palabra de Dios nos capacita para vencer los esfuerzos del enemigo por destruir la fe. Él nos acusa con el pecado que ya cometimos y nos tiende a cometer el pecado que no hemos hecho. La permanencia de la palabra de Dios en nosotros es el método para vencer al maligno en estas dos actividades. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Cuando las Escrituras hablan acerca de conocer la palabra de Dios, nunca se refiere solo a la Biblia como el instrumento. Es siempre la Biblia y al mismo tiempo el Espíritu. Es la palabra entendida a la luz del poder iluminador y buscador del Espíritu Santo. Une estos dos conceptos para producir la madurez. No es cuestión sencillamente de que la enseñanza de la Biblia se introduzca en nuestra mente, sino que es algo mucho más profundo. La palabra se apodera de nosotros, aunque primero nosotros nos apoderamos de ella, haciendo que la palabra viva en nosotros de este modo, penetrando en la conciencia, apoderándose de la voluntad, exponiendo los pensamientos y las intenciones del corazón, y eso es lo que produce la madurez. Nuestra forma de pensar va cambiando, va madurando, y nuestro modo de actuar cambia. Esta nueva forma de pensar y actuar nos lleva a ser fuertes, a vencer las tentaciones del enemigo, a responder con bien cuando nos hacen mal, verificando así que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es triste cuando el creyente no quiere crecer. Un gran número de creyentes que se niegan a crecer en su fe, queriendo solo disfrutar de los beneficios del perdón de pecados, pero sin querer tomar las responsabilidades del cristiano adulto, como lo son el vencer la tentación, el crecer en conocimiento de Dios, el enseñar a los más jóvenes a andar en los caminos del Señor, y el compartir la palabra con los que no la conocen, y el amar y hacer bien a su prójimo.
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria de la que ha vencido al mundo, nuestra fe. No sé cuánto tiempo tienes de llevar una vida comprometida con Él. Pongamos atención en este pasaje que nos muestra las 3 etapas que cada uno de nosotros atravesamos durante nuestra vida espiritual. Entender cada una y poner atención a sus responsabilidades. Seamos una iglesia que se preocupa por su hermano. Cuidemos de los pequeños que tanta ayuda necesitan. Animemos a los jóvenes a que no se separen del camino del Señor. Respetemos, agradezcamos y oremos con los padres, pues velan por todos nosotros. Oremos como una sola iglesia, que somos en Cristo los unos por los otros y permanezcamos en Él. Nunca piense que puede dejar atrás la palabra. Piense en la palabra como en algo vivo y activo. Piense en ella como su conexión vital con Cristo en los cielos, donde es su abogado infalible y lleno de gracia. Conviértase en un cristiano saturado de la Biblia. Todo en la Biblia es la palabra de Dios. Todo en la Biblia es el fundamento inspirado de Dios y la explicación y aplicación del Evangelio. Toda ella es inspirada y ella le es completamente provechosa. Sumérjase, por tanto, y permita que la palabra permanezca en ti para que disfrutes el triunfo sobre las acusaciones del maligno. Qué gozo sentimos cuando el estudio deliberado de la Biblia pasa de tengo que a deseo. ¿De qué manera aumenta nuestro deseo de pasar tiempo y poner en práctica la palabra viva de Dios? Esto significa que nuestro estudio debe ser deliberado. El conocimiento de la palabra debe ser mucho más que una ficción o diversión para nosotros, una opción en la vida, una especie de postre de pocas calorías que podemos comer o dejarlo según queramos. Las exhortaciones de las Escrituras son que seamos diligentes en esto. Sea diligente en lo que se refiere a buscar las Escrituras y estudiar la palabra. Es necesario madurar, pues aunque ya deberíamos ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien nos enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habíais llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos cambiar la doctrina de que lo único que necesitamos para ser salvos es creer en el Señor Jesús, por lo que se le dice a las personas que solo con repetir una oración o afirmar una enseñanza de palabra son salvos y no se requiere nada más. Una fe que salva es una fe que ha decidido confiar en Cristo para que perdone sus pecados y le haga también libre de ellos, que confía en Cristo para que lo guíe a una nueva vida en la que ahora su satisfacción será no seguir sus propios deseos, sino agradar a Dios y permitir que Él sea quien gobierne tu vida. Ante esto, evalúa hoy, permanece. Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor Padre amado, nos exhortas, Padre misericordioso, en nuestro caminar diario, Padre bondadoso. Por eso, Padre bondadoso, hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor Padre amado, porque durante todo este tiempo y a pesar de las circunstancias, Señor, nos has llenado nuestro corazón, Señor Padre misericordioso, y nuestra mente, Señor, de tu palabra, y nos has llevado, Señor Padre misericordioso, por medio de tu Espíritu, a hacer luz, Padre misericordioso, esa palabra, a practicarla y a vivirla, Padre bondadoso. Por eso, Padre bueno, hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que en estos tiempos vivamos un evangelio práctico, Padre misericordioso, y que dejemos de poner excusas, Padre amado, a toda nuestra responsabilidad, Señor, como cristianos. Gracias, Padre bueno, porque nunca nos has soltado de tu mano bendita. Gracias, Padre amado, por el trabajo de tu Hijo, Padre misericordioso, porque nos ha llenado de su amor, Padre bondadoso. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, porque una y otra vez nos reargulles, Padre misericordioso, a ser diferentes, a vivir, Señor Padre misericordioso, el Evangelio, a andar a la luz de tu palabra, pero también, Padre misericordioso, a ser personas diferentes. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habla el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, permanece. Si esta palabra tocó tu corazón, compártelo. Muchos necesitan evaluar si permanecen. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.